Le agradezco enormemente que nos tome la llamada una vez más la vocal ejecutiva de la 05 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral del INE, aquí en Baja California, la licenciada María Guadalupe Plaza Medina. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buen día, David. Un gusto saludarte nuevamente, al igual que en la audiencia que nos escucha. Pues hay unos temas que creo que son sin duda importantes y que hoy por hoy, si bien hay quienes las defienden y también hay detractores, y me refiero a lo que se le dice coloquialmente como el plan B de la reforma electoral, pues desde el propio instituto hay posicionamientos. Hay incluso advertencias, licenciada. ¿Cómo entender a fondo lo que está sucediendo y por qué muchas de estas modificaciones se consideran que son inconstitucionales? Bueno, pues primeramente, David, me gustaría comentar para que sea entendido por toda la audiencia que, tal y como es del conocimiento público, el pasado 6 de diciembre se presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una reforma de ley que reforma diversas disposiciones legales en materia electoral. Al conocerse esta iniciativa, el Instituto Nacional Electoral de inmediato se abocó al estudio de su contenido y mediante un análisis técnico en el cual tuvieron participación todas las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, juntas locales y distritales del instituto, incluyendo por supuesto las de Baja California, pudieron identificarse un sinnúmero de impactos y afectaciones que podría tener esta reforma a la función electoral, a la estructura del instituto, a la celebración de elecciones libres y auténticas, al ejercicio de los derechos políticos electorales y a la democracia en sí misma. Este informe técnico, David, que es público y que puede ser consultado a través de las redes sociales institucionales, que en el caso de Baja California pueden ser localizadas como INBC, o a través de la propia página pública del instituto, www.ine.mx, tiene un propósito muy importante, que es poner a disposición de la ciudadanía la opinión especializada de la autoridad electoral sobre los riesgos y potenciales daños que podría ocasionar esta reforma planteada. Los impactos identificados a través de este informe técnico son tan notorios, David, que la totalidad de las y los consejeros integrantes del Consejo General coincidieron en solicitar al consejero presidente que se instruyera a la Secretaría Ejecutiva para que interponga todos los recursos legales al alcance para combatir los efectos adversos de esta reforma. Y pues para seguir con el contexto del asunto, hay 5 leyes relacionadas con la reforma de la que estamos hablando. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la de Medios de Impugnación, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas. En el caso de las dos últimas que menciono, ya se encuentran vigentes desde el pasado 27 de diciembre de 2022, pero han sido recurridas ante las instancias judiciales. El propio INE interpuso el pasado 1 de febrero una controversia constitucional y en este sentido hay que esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano que va a pronunciarse sobre su constitucionalidad. En el caso de las 4 restantes, el proceso legislativo quedó inconcluso en el mes de diciembre. Sin embargo, el pasado 1 de febrero, ambas cámaras reanudaron actividades en su segundo periodo ordinario de sesiones y el asunto ya fue turnado por el Senado a la Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos para que se dictamine, por lo que tentativamente pudiera ser la próxima semana o en los próximos días, en un plazo ya muy corto, que el trámite legislativo concluya para que finalmente esta reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y con ello inicie su vigencia. Muy bien. Ahora, en este sentido, hubo una invitación del consejero presidente del INE a la ciudadanía. ¿Cómo entender esa invitación a presentar recursos? Porque de repente, pues los ciudadanos de a pie, que a lo mejor estamos buscando entender esta situación, creo que, licenciada, de repente nos parecería un poquito complicado el poder dar ese paso. ¿Qué podremos decirle a quienes nos ven o nos escuchan respecto a ese llamado a la ciudadanía? Lo que nosotros
les queremos decir primeramente es que es necesario que como ciudadanía nos mantengamos informados. Y nos mantengamos informados de fuentes fidedignas, y precisamente por eso se pone a disposición de la ciudadanía este informe técnico. Un aspecto que queremos nosotros resaltar, David, es que el INE, siendo el órgano especializado en la materia, nunca fue consultado sobre las modificaciones que contempla la reforma, a fin de que éste pudiera, en su caso, otorgar su opinión técnica sobre los impactos que la misma pudiera generar. Por el contrario, tal y como se conoció públicamente, la iniciativa fue presentada a las y los integrantes de la Cámara de Diputados por la tarde del día 6 de diciembre, y la noche de ese mismo día 6 de diciembre ya había sido votada, sin análisis, sin estudios técnicos y sin pasar por comisiones. Ahora bien, para que la ciudadanía pueda digerir un poco más sobre cuál es el riesgo, cuáles son las afectaciones, pues podríamos mencionar algunas de las que el análisis que realiza el instituto trae como resultado. Por ejemplo, esta reforma debilita la estructura del instituto, elimina la totalidad de las juntas distritales ejecutivas, que son órganos colegiados integrados por 5 vocalías, que realiza cada una de ellas funciones muy específicas, y las sustituye por oficinas auxiliares, las cuales son integradas por una sola persona, denominada vocal operativo, y que va a ser una figura que tenga que llevar a cabo todas las funciones y todas las atribuciones que el instituto tiene hoy día, pero sin esa estructura especializada y profesional con la que hoy cuenta. Es decir, las atribuciones no cambian, las atribuciones no se reducen, pero sí se elimina aproximadamente el 85% de la estructura del instituto. Las juntas locales también sufren un debilitamiento con la eliminación de figuras claves. Por otro lado, pues esta situación debilita la capacidad operativa del instituto para cumplir con sus actividades permanentes, porque como ya lo comentaba, se elimina alrededor del 85% del personal especializado que ha sido debidamente capacitado y que cuenta con amplia experiencia. Y también en este sentido quisiera ser muy puntual para recordar que el instituto tiene muchas actividades de carácter permanente, independientemente de las que se realizan en periodo electoral. Uh-huh. El instituto realiza actividades permanentes de educación cívica, de promoción y fomento a la participación ciudadana, como la consulta infantil y juvenil, el Parlamento de las Niñas y los Niños, participa en elecciones estudiantiles, ejerce de forma permanente actividades de fiscalización a los partidos políticos, atiende solicitudes de transparencia y acceso a la información pública, recibe quejas ciudadanas por indebida afiliación de partidos políticos, se tramitan denuncias por violencia política en razón de género, realiza certificación de actos e intenciones de oficialidad electoral, administra tiempos de los partidos de radio y televisión, coadyuva con juzgados de ámbito federal y local para localización de domicilio respecto de las partes involucradas en juicio y muchísimas más. Y por supuesto, quizás la actividad pues más reconocida por la ciudadanía, la emisión de la credencial para votar, que por supuesto también es de carácter permanente y también recibiría una afectación. Eso de la credencial, ¿qué es lo que sucede en específico con este plan B de la reforma? Porque como que no queda claro el tema, porque después se entendió que no es como que la vayan a desaparecer, sino que abrían, o se entendía como que iban a abrir la posibilidad de utilizar otros documentos, pero pues eso finalmente, también muchos entenderíamos, pues finalmente afecta a la construcción de padrones confiables, por ejemplo. Sí, claro. En este sentido, la reforma no habla propiamente de desaparecer la emisión de la credencial para votar, pero sí tenemos también como institución graves afectaciones en este servicio, David. Algunos de los que tenemos plenamente identificados, por ejemplo, es que el servicio que se presta para la emisión de la credencial para votar con fotografía en los módulos de atención ciudadana, en las condiciones en las que es prestado actualmente, no podría llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque se pretende la instalación de los módulos de atención ciudadana en escuelas, en bibliotecas públicas y en edificios gubernamentales. ¿Para qué? Para ahorrar en cuestión de arrendamiento de inmuebles. Pero no se toma en cuenta las condiciones de espacio, de accesibilidad, de funcionalidad que deben de tener estos espacios.
lo cual pone además en riesgo la independencia del funcionamiento de nuestros módulos al estar sujetos a la influencia de otros entes de gobierno. Hay que recordar también, David, que en los módulos inicia la construcción del padrón electoral y que se maneja información sensible que el instituto recibe de todas y todos los ciudadanos. Sus datos personales, es la base de datos personales más grande del país. Por otro lado, esta reforma extingue el fideicomiso que se utiliza para el mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, fondo que permite que nuestros módulos operen en condiciones funcionales, accesibles y cómodas para la ciudadanía. ¿Qué hay del tema de lo que se podría perder con esto en relación a los temas, licenciada, de equidad? Porque también había leído, pero no me queda muy claro, que podría afectar no solamente el asunto de la equidad de género y la no discriminación, sino incluso a sectores como residentes en el extranjero, personas con discapacidad, comunidades de pueblos originarios, diversidad sexual, entre otras. Así es. El instituto ha aplicado diversas medidas afirmativas para tratar de abatir estos rezagos sobre grupos vulnerables que se han tenido históricamente. Por ejemplo, en equidad de género, actualmente existe lo que se le llama el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. Una persona que está registrada en este registro nacional y el cual es consultable también a través de la página pública del Instituto Nacional Electoral no puede acceder a una candidatura por el solo hecho de estar inscrita en este registro nacional. ¿Por qué? Porque se presume que deja de cumplir con el requisito legal de tener una buena reputación. Entonces, en este caso, a las atribuciones al instituto a través de esta reforma se le verían restringidas en el sentido de no poder retirar una candidatura a una persona aun y cuando comete este tipo de faltas. ¿Sí? Ya lo vimos en el proceso 2021 que se retiraron 2 candidaturas tanto para el gobierno de Michoacán como para el gobierno de Guerrero por faltas, por ejemplo, a rendición de cuentas en materia de fiscalización por parte de los candidatos. La sanción fue retirar la candidatura y a través de esta reforma estas funciones estarían restringidas al instituto para que el instituto no pueda retirar una candidatura a pesar de haber cometido una falta grave. Muy bien. Licenciada, se nos acaba el tiempo. Le pediría 2 cosas antes de despedirnos. La primera es que nos diga dónde podemos buscar más información para entender a fondo que este es un acercamiento que creo que puede ser muy valioso, lo que usted nos está proporcionando, pero alguien que quiera acceder a, por ejemplo, los documentos a los diagnósticos que nos comentaba y que quisiera consultarlos, ¿dónde los puede encontrar? Y en segundo término, o sea, ¿dónde puede aprender más de todo esto e informarse debidamente? Y en segundo término, ¿qué nos puede decir a manera de conclusión? Es decir, en el momento en el que estamos, porque esto evidentemente, como ya nos dijo, pues tendrá muchas etapas y pasará por tribunales, llegará a la Suprema Corte, pero a manera de conclusión, ¿qué le podemos decir a quienes nos ven y nos escuchan? Sí, muchísimas gracias, David. Pues en atención al primer punto, este informe técnico sobre los impactos del Plan B, que es como ha sido llamado y como ha sido conocido públicamente, se puede localizar en la página pública del Instituto Nacional Electoral, www.ine.mx. Es un documento público y puede ser consultado por cualquier persona. Muy bien. Desde las redes sociales del Instituto, INE México, y en el caso de Baja California, INEBC, se publican diariamente infografías que son muy útiles porque son muy sintéticas y son muy digeribles en un lenguaje bastante claro para que sea más entendido cuáles son las implicaciones y los riesgos de esta reforma. Muy bien. Y en atención al segundo punto, yo nada más a manera de conclusión, ya para cerrar, quisiera comentar, David, que el sistema democrático en México no fue construido en un día. Ha sido un esfuerzo de al menos 30 años de trabajo muy duro que ha permitido consolidar un sistema que permite el día de hoy que todas y todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos con libertad y con certeza. Y a los actores políticos les permite competir con reglas claras y equitativas en una cancha pareja.
La reforma, lejos de contribuir a fortalecer o consolidar nuestro sistema democrático, pone en un serio riesgo lo que se ha construido hasta ahora. Y no sobra también aclarar, David, que la democracia no es estática, y al igual que la función electoral es perfectible, por supuesto, pero todo cambio, y sobre todo un cambio estructural, requiere de forma previa la realización de un análisis, un estudio técnico, de la valoración de los posibles impactos, pero sobre todo requiere de la voluntad política para buscar los cambios que lleven a construir reglas claras y equitativas, procedimientos ciertos y confiables, que permitan al árbitro garantizar elecciones libres y auténticas. Con eso cerraría, David. Licenciada, le agradezco enormemente. Si nos permite, seguiremos en contacto, que creo que habrá mucho que informarle y lamentablemente en un mundo que vivimos hoy por hoy de fake news, de desinformación, pues aportar lo que está en nuestras manos en estos micrófonos. Le agradezco enormemente. Que tenga un excelente fin de semana. Al contrario, David, muchísimas gracias por el espacio, gracias a la audiencia, un saludo y aquí quedo a la orden para lo que se ofrezca. Gracias. Es la licenciada María Guadalupe Plaza Medina, vocal ejecutiva de la 05 Junta Distrital del INE aquí en Baja California.